Bueno, me toca lidiar en un horario un poco complicado, ya están cansados y intentaré agilizarlo lo máximo posible. Bueno, les pongo en situación, ¿vale? Yo en primer lugar lo que sí me gustaría es que se llevasen una idea de qué es lo que ha hecho nuestra empresa para intentar solucionar una problemática y también se lleven a casa qué es lo que viene, es decir, esta normativa nueva, de qué manera nos va a impactar en cada una de sus compañías y bueno, de qué manera debo ajustar mis procedimientos para solucionarlo. Entonces, inicialmente les presento a CFE Innove, es una empresa, eminentemente es una entidad de formación. Y todo este proyecto en el que nos hemos embarcado tiene sus inicios en la formación, es decir, yo recuerdo en una formación tal como esta, hace 5 años, en la que una persona al fondo de la sala levanta la mano, es formación de conductores, fundamentalmente, conductores profesionales, levanta la mano en la sala y hace una consulta sobre la estiba de las mercancías. ¿De qué va esto? Estoy circulando, voy a Alemania y resulta que nos están parando porque falta X medios de sujeción, o en las plataformas de carga, si no llevamos determinados medios, pues no nos cargan. Y sinceramente tengo que reconocerles que hace 5 años no teníamos respuesta que darle. Es decir, no sé qué está pasando en Alemania, sí sabemos lo que está pasando en España, y haciendo autocrítica como centro de formación, lo que teníamos claro es que no estábamos haciendo bien la tarea que teníamos que hacer, no estábamos formando adecuadamente en la materia de estiba, estábamos pasando absolutamente de lado. Y entonces en ese proceso lo que sí hacemos es investigar, vemos que la normativa a nivel europeo es muy diversa, ahora lo veremos en la presentación, tremendamente diversa, pero lo que está muy claro es que esto, en la parte de responsabilidad que nos toca como centro, debemos resolverlo. Y por lo tanto decidimos el desarrollar una formación específica en estiba para conductores, para lo cual tuvimos la ayuda de una multinacional, de las muchas a las que llamamos a la puerta, o de las pocas que nos contestó, y en ese caso pues, la multinacional Spanset pues, creyó en este proyecto. Constituimos en ese caso una empresa específicamente para esto, que se llama el Instituto Telemático de Seguridad Industrial, ISTI, y que en 2016 tuvimos bueno, el grato honor de formar parte en la formación de lo que son el cuerpo de docentes de la Guardia Civil. Entonces, bueno, como preámbulo y puesta en situación, paso a la presentación. Como les decía, les presentaré la solución tecnológica que hemos desarrollado y sí quiero que se lleven pues, de qué va la norma y cómo nos afecta. Bueno, el proyecto lo comenzamos ya hace 3 años, es de la mano del Instituto Tecnológico de Aragón, proyecto de I+D+I. Todavía seguimos trabajando en él y seguiremos trabajando en él porque el sector es muy complejo, las diversas situaciones que podemos encontrarnos en la logística es enorme y bueno, seguirá evolucionando como no puede ser de otra manera. Bueno, aquí algunos ejemplos de modelos. No tenemos que pensar en los típicos bultos. Aquí unas presentaciones de la formación con la Guardia Civil. Bueno, después les explicaré en más detalle de qué va esto. Bueno, puesta en situación, esto pasa. Situaciones de este tipo ocurren. Mercancías que se caen de los vehículos. Y como pueden ver, supone un problema de seguridad vial, que es fundamentalmente lo que a nosotros nos mueve, un problema de seguridad vial. Yo sé que a muchos de ustedes, además del problema de seguridad vial, lo que les preocupa es la seguridad de sus mercancías, es intrínseco, va ligado.
Y también habrá una preocupación, como veremos después con la entrada de la normativa, es en qué medida esto me afecta a mí y me pueden sancionar por esto. Por lo tanto, fíjense que vemos situaciones, en ocasiones, por utilización de vehículos inadecuados para la mercancía que se transporta. En muchas ocasiones estamos viendo que las mercancías que se transportan no tienen ningún medio de sujeción, ninguno, absolutamente ninguno, porque en muchas ocasiones se tiene el concepto erróneo de que el peso de la mercancía garantiza que esa mercancía no se va a perder. Y sin embargo eso es un error importante, porque en efecto el peso ayuda a aumentar la fricción, pero el peso de las mercancías también supone una mayor inercia y por lo tanto empujan más, y eso es indiscutible. Y es cierto que si no hay alteraciones bruscas de la velocidad del movimiento, pues las mercancías no se mueven. Pero es que eso ni está en su mano ni en la nuestra garantizarlo, porque cuando se circula en un escenario cambiante, pues estamos expuestos a que cualquier alteración provocada por un tercero pues nos ponga en una situación en la que tengamos que frenar de forma brusca y por lo tanto ya entre la física a intervenir de una forma para nosotros pues preocupante. Fíjense también que incluso mercancías ligeras suponen un grave peligro, es decir, cualquier cosa que pueda caer en la carretera puede provocar la sorpresa, el susto del conductor, una maniobra evasiva y por consiguiente el accidente. Bueno, ya nos hemos puesto en situación, ¿no? A lo mejor alguno podrá sacar la conclusión de que esto solo pasa en determinados países. Como hemos visto que había mucha nieve, igual lo vinculamos con zonas del este y de Rusia. Sin embargo, son situaciones que se están produciendo en nuestro país, en Europa y en nuestro país. A raíz de esto, la Comisión Europea hace un estudio y determina que alrededor del 25% de los accidentes en los que se ven envueltos los camiones se deben a una inadecuada distribución, fíjense, no hablamos solo de sujeción, distribución y o sujeción de la mercancía. Noticias como estas son españolas. Bobines que se pierden, mercancía que se cae, madera que no sé qué. Pero es curioso, y recientemente además reforzado, porque he escuchado una noticia del director general de tráfico en esta dirección, en España no hay prácticamente infracciones, ni hay prácticamente accidentes, porque se estima muy bien. Esto es lo que hemos podido escuchar recientemente por parte de la Dirección General de Tráfico. Bueno, es cierto, es decir, estadísticamente no tenemos datos, con lo cual será un problema de Rusia, como veíamos antes por la nieve. Pero es curioso ver, por ejemplo, que en Bélgica es la infracción más frecuente en los controles. Cuando se para un conductor que transporta mercancías peligrosas, por ejemplo, las columnas de la izquierda que ven allí, las columnas de la izquierda se refieren a la infracción por mala estiba. Con lo cual, pues en atención a los comentarios de la Dirección General de Tráfico, habría que decir que en efecto los belgas lo hacen muy mal y en España lo hacemos muy bien. Permítanme que desde luego yo lo ponga en duda, porque solo tenemos que verlo. Es decir, ustedes cuando cojan el vehículo hoy, fíjense, aquellos que tengamos acceso visual, aquellos camiones que circulan por la carretera y fíjense cómo van las mercancías. Es decir, van a ver que en muchas ocasiones van sueltas, van depositadas en una caja. Tenemos la sensación de que la caja de los camiones parece que es un espacio blindado, que la mercancía sí ha de moverse, pero no va a franquear las paredes y por lo tanto es un error mayúsculo. Situaciones como estas se dan. Bueno, aquí, de no disponer de este vídeo, la conclusión sería: el conductor, ha habido un accidente en el que el conductor se ha distraído. Ha habido un accidente porque el conductor
iba en exceso de velocidad, o sea, dormido. Es decir, podemos encontrar muchos factores para llegar a esta conclusión. Sin embargo, el factor principal de este accidente no ha sido nada de esto. El factor principal ha fallado la estiba. Se ha seccionado un amarre. Ese amarre ha hecho desplazarse la mercancía y esa mercancía ha hecho volcar el vehículo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que aquí en España no hay accidentes por mala estiba? Pues porque nos falta también la formación suficiente para indagar y profundizar y llegar al detalle que nos lleve a, en efecto, determinar que la mala estiba ha participado activamente en el accidente. ¿Cómo está la normativa a nivel europeo y a nivel nacional? Bueno, pues resulta que tenemos una serie de países en Europa que ya aplican una norma específica que es la norma N12195, es una norma técnica, muy física, yo diría demasiado física, pero es la que hay, o es la que se ha elegido, no es la que hay, es la que se ha elegido. Y en otros países pues hay vacíos, hay ambigüedades, como es el caso de España, en el que hay una ambigüedad clarísima. La normativa concretamente en España viene a decir que usted lleve la mercancía bien sujeta, que no pueda desplazarse ni parcial ni totalmente, ni desestabilizar el vehículo. Pues ya está, en efecto es una norma tremendamente clara, pero muy poco concreta. Bueno, pues para solucionar este problema se publicó una directiva europea en 2014 que pretende armonizar esto. Esta normativa, a pesar de lo que se dice, no es una ley de estiba, no hay una ley de estiba. Lo que hay es una directiva que realmente no es nueva, es decir, porque esto ya hay directivas similares desde el año 2000. Esta directiva lo que pretende es poner un marco técnico en el que se pueda someter a inspecciones técnicas a los vehículos en carretera. ¿Desde qué voy a mirar? Se puede controlar el estado de mantenimiento de los vehículos en carretera. Bueno, ¿y las ITVs para qué están? Pues para lo que están. Pero lo que es una realidad es que independientemente de que haya una ITV, hay muchos vehículos en malas condiciones circulando. Y por lo tanto, llámenle picaresca, llámenle como le queramos llamar, las ITVs oficiales no dan garantías suficientes para asegurar que los vehículos estén en condiciones. Por lo tanto, esta directiva lo que viene a decir, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a controlar los vehículos comerciales. En principio la directiva hablaba de vehículos pesados únicamente, sin embargo en España, ya verán con la transposición, somos más exigentes y lo extendemos a vehículo comercial ligero. También las furgonetas, para que nos hagamos una idea. Bueno, y la novedad de la directiva de 2014 frente a otras viene aquí. El artículo 14 de la directiva viene a decir que no solo se va a controlar el estado de mantenimiento de los vehículos, sino que esa inspección puede extenderse a la sujeción de la mercancía. Y esto sí que es una novedad, porque estamos hablando de una temática que parece no existía, no era una actividad. Al inicio de mi exposición yo les decía, nosotros como centro de formación tenemos que hacer autocrítica porque es una actividad a la que hemos pasado absolutamente de lado. Bueno, pues habrá que intentar cambiarlo. Y para evaluar estas deficiencias, la propia directiva establece una serie de normas, bastantes, de entre las cuales destaca una por encima de todas, que es la norma N12195, que no es la única que existe para hablar de esta temática, pero sí que se ha considerado a nivel europeo como la norma referente, norma técnica N12195. El ADR, ya desde 2013, transporte de mercancías peligrosas, que conocerán probablemente muchos de ustedes mejor que yo, ya decía en 2013 que deben llevar ustedes bien estivadas las mercancías y que se considerará o se presumirá que están bien sujetas si se cumple la norma N12195. O sea, ya nos hablaba el ADR desde 2013 de esta situación. ¿El ADR obligaba a cumplir la norma 12195? No, no obligaba a cumplir, pero sí decía, mira, si tú estivas en base a esta norma, yo presupongo que lo estás haciendo bien. Ahora,
con la transposición de la directiva sí pasa a ser una obligación. Es decir, ya estamos hablando de que la estiba debe hacerse con respecto a esta normativa, ya sea mercancía general o mercancía peligrosa. España es, obviamente, firmante del acuerdo ADR, junto con otros 45 países, con lo cual está obligado ya a cumplir esta normativa igual que el resto. Bueno, ¿y en España qué? En España pues tenemos todo este compendio de normas que de alguna forma dicen algo con relación a la estiba. Y fundamentalmente habría que hablar del Reglamento General de Circulación y la Ley del Contrato de Transporte. Casi me dejaré para que ustedes, si tenemos tiempo y tienen ganas, me formulen alguna pregunta al hilo de quién es responsable o no responsable de todo esto, que suele ser la mayor preocupación de todos, ¿no? Pero eso habría que acudir a la Ley de Contrato de Transporte para llegar a esa conclusión. Lo que se va a sancionar a partir de mayo, que es cuando entra esta directiva, después de la transposición, es decir, la transposición de la directiva se produjo el año pasado, en 2017, y entra en vigor en mayo, concretamente el 20 de mayo de este año presente, es decir, dentro de un mes. ¿Qué se va a sancionar? Pues se va a sancionar en atención al Reglamento General de Circulación. ¿Y el Reglamento General de Circulación a quién sanciona? Al titular del vehículo, es decir, se va a sancionar al transportista, salvo que haya un cambio de criterio por parte de la Dirección General de Tráfico, que lo veo improbable, más por la proximidad que tiene la entrada de la directiva. Es decir, se va a sancionar al transportista si está mal sujeta la mercancía. Sin embargo, la ley del contrato del transporte dice que el responsable de la carga y de la estiba de la mercancía es el cargador. Pues mal vamos. ¿Tiene uno la obligación y sancionamos al otro? Pues así están los transportistas, claro, que se suben por las paredes. Más cuando a veces se encuentran situaciones en las que le cargan y no ven ni lo que le han cargado, le han cerrado, le han precintado. Y me salgo a la carretera y me sancionas a mí. Pues digo yo que algo habrá que hacer en este sentido, ¿no? Habrá que dar una vuelta. Bueno, la Ley del Contrato de Transporte dice además que es responsable el cargador, salvo pacto en contrario. Y entonces ya la hemos liado, porque si lo hubieras dejado hasta aquí estaría clarísimo, pero si planteas la posibilidad de pactar, eso sí, imagino que habrá cargadores aquí. La Ley de Contrato de Transporte dice claramente que ese pacto debe haber evidencia y además debe ser previo a la puesta a disposición del vehículo a la zona de carga. Es decir, no vale con que llegue el transportista a la zona de carga y le digan, bueno, pues como veníamos haciéndolo hasta ahora, pues te voy a cargar, cuando no te cargas tú, que también se produce, te voy a cargar, pero la estiba y todo eso lo haces tú. Es decir, debe haber evidencia de que lo hemos pactado, tú y yo, porque el responsable eres tú, no soy yo, lo hemos pactado. ¿Y cómo lo pactamos? Pues bueno, podría valer. Desde luego, si estuviera recogido en la ley del contrato que tengamos, estupendo, pero si no, por lo menos cuando me encargue la labor, déjalo bien claro. Cuando me envíes el correo me dices, mira, quiero un servicio de transporte, pero además vas a tener que hacer, yo quiero que hagas estas labores. Si me encuentro que no me dices esto, mi función es transportar. Bueno, hay otras excepciones que establece la Ley de Contrato de Transporte y es si el cargador lo hace siguiendo instrucciones del transportista. Sería otra excepción. Lo hago yo, pero me dices tú cómo hacerlo, entonces también el responsable transportista. Es decir, estamos aquí en un batiburrillo de responsabilidades muy delicadas, muy delicadas. Bueno, con respecto al resto de modalidades de transporte, he pasado muy rápido porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero esto podría darnos para hablar aquí un día entero. Con el resto de modalidades de transporte, ya sea marítimo, ferroviario o aéreo, ¿cómo está el tema? A ver si resulta que tenemos que cumplir una normativa, la 12195, pero si a mí me suben un contenedor a un camión o viceversa, he sujetado la mercancía en el interior de un contenedor cumpliendo esta norma y la subo a un barco y va a resultar que no cumplo. Bueno, pues en ese sentido hay que decir que sí, que es coherente. Es decir, la norma 12195 es coherente con las normativas técnicas que afectan a otras modalidades de transporte. Es decir, el marítimo, por ejemplo, en el transporte marítimo estaríamos hablando del código CTU, el que tiene que ver con contenedores y con vehículos.
el código CTU, y el código CTU, entre las normas que aparecen, tiene a bien considerar la norma 12195 como una norma válida, con lo cual yo he sujetado la mercancía en el interior de un contenedor o en el interior de un vehículo siguiendo la 12195 y cumpliría, en este caso, con el código CTU. Y lo mismo ocurre en el transporte ferroviario, ¿vale? En el que habría que acudir, en este caso, sí que hay diversidad de normativas. Si acudimos, por ejemplo, a la normativa internacional, las publicadas por la UIC, concretamente la de 2017, que es la última versión, habla en sus procedimientos, el procedimiento número 9, que cuando se carga mercancía en el interior de un vehículo o en un contenedor, cumple la norma 12195. Por lo menos ha sido coherente la cosa y va alineada. Pero fíjense la repercusión que podría tener. No sé la que va a tener, pero que podría tener. Porque si el control en carretera es muy exigente y a un conductor se le para y se le supervisa cómo están sujetas las mercancías en un contenedor, fíjense todos los modos de transporte cómo se ven repercutidos. Bueno, y la norma 12195, ¿qué habla? Que solo hacemos que nombrarla. Pues habla de mucha física. Tiene 4 partes. La primera parte habla de lo que son los cálculos de fuerzas, establece un montón de medios diferentes de sujeción. Sí que es cierto que de todos estos medios pues, normalmente se utilizan 2, pero tiene mucho de esto, mucho. Y dirán, pero ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Esto está pensado para lo que está pensado? Es decir, ¿el escenario al que va dirigido esto es sensato? Pues bueno, desde luego la física interviene, y aquí es cuando, por ejemplo, ACF dijo, bueno, hay que hacer algo para esto. Porque como le tengamos que hacer a un conductor o a un cargador hacer este tipo de cálculos para saber si está bien sujeta su mercancía, pues esto es inviable, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué pensamos? Pues en 2 cosas. 1, formación. Hay un binomio claro. Formación y tecnología, indisoluble. Es necesario formación y tecnología. ¿Para quién? Para todos. Para todos, porque lo que consideramos es, el responsable es el cargador. ¿Puede derivar la responsabilidad del transportista? Sí, pero de alguna forma tendrá que supervisar lo que hace. No es cuestión de, venga, ahí está, arrea. Tengan en cuenta que en el momento que hay un problema gordo, ya no administrativo, hay un proceso judicial, el juez va a decir, a ver, cargador, ¿qué hizo usted para evitar lo que ha ocurrido? Y entonces habrá que decir lo que se ha hecho. Bueno, entonces, formación. Y nos pusimos a desarrollar formación con la empresa que les comentaba al inicio, Instituto Telemático de Seguridad Industrial, en colaboración con la multinacional Spanset. Desarrollamos contenido, formamos a parte de un equipo de la Guardia Civil, y ya desarrollamos en su día la primera solución tecnológica para intentar ayudar. Es decir, que esas fórmulas que habían allí no las tenga que hacer a mano, porque si no, arreglado vamos. Y entonces desarrollamos una aplicación que se llama SafeLoad, que pretende eso. Esto es una calculadora, básicamente, en la que selecciono el método de sujeción, le coloco una serie de parámetros y me da un resultado, un número de medios de sujeción determinado. Aun con todo y con eso, nosotros entendíamos que esto en el proceso logístico no iba a funcionar. No iba a funcionar. Esto podría funcionar para un determinado colectivo, pero no era suficiente. ¿Por qué? Pues porque el proceso logístico lo que requiere es rapidez, y esto no va ligado con la rapidez. Y para eso nos pusimos a desarrollar una solución que se llama AMAR Resolutions, de la mano de Elita, que pretende esto, que lo que pretende es simplificarlo. ¿Cómo? Pues lo que hacemos es integrarlo con el sistema de RP de las empresas, que es quien tiene la información, generalmente los cargadores, generalmente. Y entonces, tomando la información de su sistema de gestión, bultos, medidas, pesos, restricciones de apilamiento, de rotación, una ruta X, pues tomando toda esa información, nosotros la captamos, la dibujamos en el interior de un vehículo, le decimos cómo va el reparto de pesos para cumplir la distribución de pesos y finalmente le decimos cómo debe sujetar para cumplir la norma 12195.
Finalmente se obtiene un informe, lo voy a poner, lo voy a visualizar, aunque no tiene voz. Finalmente lo que obtenemos es un informe de que lo que se ha hecho cumple la norma 1295 y debería ser corroborado por los eslabones que intervienen. Es decir, cargador transportista, tú lo has hecho, yo lo superviso y me parece bien. Y este es el escenario que nosotros en su día visualizamos como el óptimo. ¿Es el que se va a implantar? Pues no. Bueno, la aplicación se la cuento ya que no tiene voz. La aplicación lo que hace, lo que nos permite en un primer momento es seleccionar el vehículo en cuestión que va a hacer el transporte. Nos permitiría configurarlo. Puedo tener cargados una flota de vehículos, mi flota, o puedo tirar de vehículos estándar. De tal forma que tengo mi vehículo ya creado, lo selecciono y a partir de allí tengo la posibilidad de, partiendo de un banco de objetos, cargar el vehículo, o tengo la posibilidad de buscar si tengo un pedido del cliente, porque me he integrado. Si me he integrado con su sistema, pues entonces diría, ¿tengo un pedido pendiente? Pues sí. Y entonces, ese pedido puede ser optimizado, es decir, me puede decir cuál es la adecuada colocación de las mercancías en el interior del vehículo, cumpliendo pues, desde aspectos de distribución, de reparto, de restricciones de apilamiento, de un montón de cosas, le va a dar una respuesta, lo va a dibujar. Podemos obtener un plan de carga, es decir, aquí así tienes que cargar en este orden, con esta colocación. Y una vez, bueno, ahora va a hacer el proceso de carga manual, que también tiene la posibilidad, es decir, vamos a suponer que yo no lo tengo integrado con el sistema y me toca hacerlo manual, pues podría hacerlo manual. Para lo cual, pues eso, como su propia palabra indica, hay que hacerlo manualmente y hay que arrastrar, ¿vale? Es decir, tenemos la opción A, automatizar, carga automático, en base a los parámetros que he retomado, los criterios, digamos, de carga que he captado del software, digamos, de gestión, o manual, puramente manual, en el que yo coloco, pues para cuando yo no tengo muchas cargas que hacer, o yo qué sé, o para el propio autónomo, que también está pensada, para que vaya con su aplicación y mientras le están cargando, o previamente pues ha dicho, oye, no, mira, colócame este aquí porque me vas a sobrecargar los ejes, y entonces la vamos a liar, Vale, y una vez cargado, ahí me estaría diciendo cómo va el reparto de pesos, si tengo alguna sobrecarga. Y una vez cargado, pasaríamos a la segunda fase, y es ahora amarrar. Amarrar en base a la norma 1295, y entonces es cuando se aplican todas las fórmulas estas. Y allí va a tener en cuenta pues, un montón de cosas. Va a tener en cuenta, por ejemplo, si las paredes del camión en el que van colocadas son resistentes o no. Va a tener en cuenta la fricción existente entre los bultos. Va a tener en cuenta los ángulos que forman las cintas. Va a tener en cuenta el transporte, la modalidad de transporte, si voy a ir por tierra, mar o aire, de tal forma que en base a todos los criterios que le introduzcamos, pues obtendremos una respuesta. Aquí del resultado obtenido, si me da muchos medios de sujeción, yo tengo la posibilidad de mejorarlo. Mejorarlo pues colocando antideslizantes, etcétera, etcétera, una serie de mejoras, de tal forma que finalmente pues obtengo un resultado. Y lo que es más importante, una vez obtenido el resultado, obtengo un informe. Recientemente, la Dirección General de Tráfico ha hablado de fichas de estiba. Fichas de estiba, ¿vale? Bueno, no sé exactamente cómo va a resultar o cómo va a salir la idea de la Dirección General de Tráfico. Fichas de estiba serían prescripciones de carga. Es decir, hago determinadas cargas, tengo unas instrucciones, las sigo y esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, pues es ponerle un poco de... Pero sí que es cierto que cuando la mercancía que yo utilizo es muy variable, no hay... Esto, en nuestro caso, la solución sí lo tiene pensado, es decir, esto se adapta
a cada carga individual, a cada situación concreta. Este es el certificado de carga de tu carga en este día y en esta hora. Ese informe que podemos obtener puede ser enviado a destino, a destinatario. Mira, la carga ha salido de esta manera, cumplo la norma 12125, incluso le puedo adjuntar una foto real, he hecho esto y para allá va. Ese es. ¿Vale? Y esa es un poco la idea de AMA Resolutions. Este es el proyecto en el que llevamos trabajando más de 3 años y que seguiremos trabajando y que es una solución que hay a día de hoy, probablemente la única, pero que desde luego saldrán más cosas porque el mercado así lo va a demandar. Bueno, y como a nosotros nos gusta que lo que hacemos tengamos la seguridad de que funciona, pues dijimos un día, oye, a un colaborador nuestro, un transportista importante como es el Grupo SESE, oye, ¿te importaría cargar un camión y lo amarramos como dice la solución y nos ponemos a acelerar y frenamos fuerte a ver qué pasa? Y los convencimos y lo hicimos. Y entonces pues nos pusimos en un polígono, cortamos el polígono, amarramos según decía la norma. Estos son bobinas de 2.500 kilos para arriba, estamos hablando de 40 toneladas totales de vehículo. Para el que está relacionado con el sector sabe que es una mercancía delicada de transportar, delicada porque tiene un centro de gravedad muy alto, y allá nos fuimos. Entonces el conductor, con buen criterio, inicialmente lo que hizo fue aceleraciones de prueba, aceleraciones de prueba y frenadas. Y vio que, bueno, que parece ser que eso se mantenía en su sitio. Y conforme iba progresando, iba ganando confianza. Hasta que la última prueba de todas se produjo a su velocidad máxima. Entonces, se puso a 90 km por hora y hizo una frenada de emergencia a tope. Y el resultado final, por suerte, porque si no, no estaríamos hoy aquí probablemente, el resultado final fue exitoso. Es decir, las mercancías no se movieron para nada y fue una prueba del algodón importante. Es decir, aquí es la prueba de que el papel no es suficiente para sostenerlo todo. Es decir, esto hay que probarlo, esta es la prueba final y como ven, el vehículo y su carga se mantuvo intacta. Para quien tenga la curiosidad, porque para nosotros nos sirvió también bastante, un camión de 40 toneladas de última tecnología fue capaz de frenar de 90 a 0 en 55 metros. Que a lo mejor en alguna compañía esto le pueda interesar. Y esto es lo que les venía a contar. He intentado agilizarlo bastante. Me dijeron que había un periodo de tiempo para quizás consultas, no sé cómo vamos y si las hay. Sí. No sé, ¿hay micro para...? Yo creo que no es necesario. Vale. Ah. Bueno, Daniel Latorre, director gerente de UNO. Quería más que una pregunta, una reflexión o sí, una puntualización sobre alguno de los temas que se han marcado. O sea, estábamos hablando justo sobre unas declaraciones, en este caso por la Dirección General de Tráfico, que creo que además se suceden en una reunión en la cual participé yo como miembro del Comité Nacional de Transporte, en la cual se hacía alusión efectivamente a esa ficha de acuerdo o de compromiso entre el operador de transporte, o sea, la persona que realiza el transporte, y el cargador en este caso. La ficha lo que establecería en este caso no sería una ficha de los parámetros en los cuales se ha hecho la estiba, sino el responsable de esa estiba, ya sea el cargador o sea el transportista.
Más creo que hay una diferencia muy importante en cuanto a que estemos hablando sobre carga fraccionada sobre carga completa, que en este caso sí que se aplicaría esa ficha, pero no sé, en el caso de la carga fraccionada no sería así, iba por ahí. Entonces, preguntarte precisamente quién es el responsable en la parte de carga fraccionada, para que lo conozcamos todos, y quién sería en este caso el responsable en las cargas completas, que bien sería el cargador o bien sería el transportista. Muy bien, te agradezco un montón la puntualización. Además me parece muy acertado pues, que de alguna forma intentamos dejar bien claro quién es el responsable, ¿no? Ese acuerdo entre los eslabones que intervienen. Hacer distinción en carga completa, carga fraccionada. En efecto, carga completa acudiríamos a la ley de contrato de transporte, el responsable es cargador salvo pacto en contrario, por lo tanto esto quedaría claro. Carga fraccionada yo lo asimilaría a la carga que se hace bajo las instrucciones del conductor. Porque yo no coloco la mercancía donde yo quisiera, sino que la coloco, si he contratado X metros en un espacio de carga y llega el conductor que ya viene de 2 o 3 sitios previos de carga, pues ¿dónde cargo? Pues donde puedo. Y si decido yo, pues entonces te voy a hacer mover todo. Porque mi mercancía yo quiero que vaya ahí delante, que vaya, por ejemplo, a lo mejor más segura. Con lo cual yo la asimilaría en este caso a que cargo va siguiendo instrucciones del transportista y por lo tanto para mí en ese caso no habría duda y sería el transportista el responsable. Creo que no sé si había más. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Los transportistas van a tener que llevar tensiómetros para comprobar que las correas llevan el apriete necesario? ¿Tienen que llevar un transportador de ángulos para ver si las correas van en el ángulo adecuado? ¿Esos trastos, el tensiómetro, eso existe? Vale. Y otra cosa, ¿los elementos de sujeción tienen una vida limitada? ¿Y cómo se puede comprobar si es así? Muy bien. Tal como hacías la pregunta te notaba escéptico y es verdad, hay cierto escepticismo en todo esto, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver es que debe desarrollarse bastante el sector, una actividad que ha sido abandonada y dejada, con todos los respetos, pero que creo a mi juicio que está muy abandonada y dejada, pues todos los eslabones de la cadena tienen que participar y uno de ellos son los fabricantes de medios de sujeción. ¿Vale? Y por ejemplo hay fabricantes de medios de sujeción que ya tienen integrado medidores en las cintas y no estamos hablando de cintas que valen 10 veces más que las otras, es decir, que son sistemas sencillos que van a facilitar esas labores, ¿no? La tensión de las cintas es importante, o sea, no podemos decir que vale, si no tengo medidor de tensión pues ya está, pues apretamos mucho, como dicen los conductores, a tope y ya está, ¿no? Porque ese a tope habrá que ver y cuando la mercancía no permita apretar a tope, ¿cuánto consideramos? Porque no es lo mismo apretar con 100 que apretar con 500 o apretar con 750, es decir, eso tiene enorme relevancia, con lo cual, ante tu pregunta, ¿los transportistas tendrán que llevar? Yo entiendo que sí, bien portátil o bien fijo, es decir, la tensión debe conocerla. Los ángulos, pues bueno, ahora la tecnología pues nos puede ayudar en ese sentido, es decir, el ángulo, los smartphones ahora mismo nos permiten medir ángulos, con lo cual sí, también entiendo que deberemos, mediante tecnología, pues que sea fácil, factible, medir los ángulos. Perdón, después... Y la caducidad. Sobre la caducidad también hay mucha controversia. Las cintas deben llevar la fecha de fabricación, pero sí que es cierto que no es lo mismo las cintas de amarre que los elementos de elevación. Los elementos de elevación tienen caducidad. Los elementos de amarre no tienen caducidad. Que no quita, como les habrá ocurrido probablemente, y tengan experiencias en ese sentido, de que puedan ir a una zona de carga, como ocurre en Alemania, y le digan, no, con cintas de más de 3 años yo no te cargo. En principio no tiene caducidad, pero podríamos encontrarnos que el cargador, asumiendo determinadas responsabilidades y garantizando que quiere que la mercancía salga bien, pues establezca determinados requisitos, ¿no? Y lo que sí nos vamos a encontrar también es que supervisen mucho más los medios de sujeción que entran en su zona de carga y que nos digan que con esos medios no nos cargan, ¿vale? Y que, eso sí, también vamos a encontrar probablemente, como ocurre ya en Alemania, pues que el propio cargador facilite la compra
o te doy esto y te lo cargaré después o te lo descontaré de los servicios que estás prestando, ¿no? Esa situación yo creo que se va a dar. O sea, en la norma esa, en la 1295, no se hace referencia a caducidad No. de amarre. No. La norma 1295, parte 2, que habla de las cintas, no habla de caducidad. Sí. Para una más, o sea que... Vale, Iván García, consejero de seguridad. Mi pregunta va un poco en la línea del compañero. ¿Se va a exigir o algo esos medios de amarre de seguridad, bien a través del reglamento o igual que en ADR pues te exigen equipamiento del vehículo los extintores, que creo que van por el reglamento? ¿Se va a exigir realmente esos medios y se van a comprobar en la ITV? Yo es que creo que adolecemos todos de la parte práctica. Yo cuando he ido a la empresa y me ha tocado una inspección allí in situ, pues yo me he subido al camión, he visto las barras que tienen, he sacado fotos, pero no sé si son homologadas. Yo creo que adolecemos todos de esa parte. ¿Te refieres a barras de bloqueo y estas cosas? Sí, o? cinchas, Sí. Sinceramente no lo sé. ¿Se va a exigir? No lo sé. No tengo información que se vaya a exigir. Quizás en Bélgica ¿Cómo? nos puedan arrojar luz, porque Sí. si dices que hay tanta inspección, Sí. a lo mejor allí lo tienen controlado. Por mi conocimiento no, ¿vale? Por mi conocimiento no. Lo que sí se va a exigir es que los medios de sujeción, eso sí, cumplan la norma 1295, estén en condiciones. Lo primero que van a mirar, ténganlo por cuenta, que lo primero que van a mirar es que las cintas tengan su etiqueta, que sea legible, por lo tanto, los medios de sujeción tienen que estar en condiciones. Y yo creo que no pasa en este caso por exigencias, ¿vale? Porque nos podemos encontrar, es una pregunta que nos hacen mucho, oye, y si yo llevo un camión de esta tipología y voy cargado con carga completa, paletizada de delante a atrás, en contacto con la pared frontal, ¿tengo que sujetarla? Yo siempre respondo lo mismo, depende. Yo sé que no les gusta nada la respuesta que doy, depende, pero ¿depende de qué fundamentalmente? Pues de la resistencia a las paredes del camión, que va a ser otro aspecto que va a cobrar una relevancia enorme. Es decir, los camiones no son todos iguales y hay camiones que están certificadas su resistencia bajo la norma 12642, verá unas pegatinas que van en la parte trasera o mediante certificados, y hay camiones que no lo están. Entonces, si yo llevo un camión no certificado bajo una norma de este tipo, pues deberé saber que si por más que esté bloqueada la mercancía a las paredes del camión, voy a tener que poner medios auxiliares de sujeción. Pero si mi camión está sujeto, hay suficiente fricción e incluso he puesto antideslizantes y está certificado, pues probablemente no será necesario ni poner medios auxiliares porque las paredes son suficientes para garantizar la sujeción. Con respecto al resto de elementos, por lo que sí ocurre a veces, es que si yo coloco, por ejemplo, una barra de bloqueo y no sé su capacidad, pues de difícil manera puedo descontar algo si no sé lo que resiste. Con lo cual... Podría ser peor el remedio que la solución. Sí. Yo pienso, si tiene un poco de holgura, coge el bidón, se choca contra la barra. Exacto. Pues digo que si no se exige a nivel legal estos medios de amarre y conocerlos, y es que no sé cómo... Bueno, sí, no se exige directamente, pero sí indirectamente. A veces también me preguntan mucho, oye, ¿la formación es obligatoria? Pues no. No es obligatorio, salvo que pensemos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en ese caso, es decir, todo trabajador que está en contacto con una actividad determinada tiene que tener la preparación suficiente, pero no se dejen engañar tampoco. Es decir, la formación no le va a parar la Guardia Civil. Vamos a dejarlo. Los cuerpos de seguridad no van a parar a un conductor en carretera y le van a decir, ¿usted tiene formación de estiva? ¿Sancionado? Pues no, eso no funciona así. Ahora bien, si no tengo formación, difícilmente voy a poder poner los medios o hacer observaciones, que también es su papel. Es decir, me ha cargado el cargador, pero yo en los documentos puedo hacer las observaciones pertinentes y veo que lo que se está haciendo no es acorde. Por lo tanto, eso, el carnet de estiva no es obligatorio, que me lo escucho muchas veces y no es así, ¿eh? Pero sí que es cierto que indirectamente muchos de los eslabones que participan en la cadena tienen que formarse en esta materia. Cargadores, responsables de almacén, carretilleros, conductores, es decir, es una actividad que es transversal y que afecta a muchos. Bueno, pues muchas gracias.